Y en tercer lugar, por los opinólogos. El Dream Team está constituido por opinólogos, por las encuestadoras de opinión y por los medios de comunicación. A partir de los aliados que genera el Poder Ejecutivo con su Dream Team, es que se tiene que montar una narración y un relato que va a favorecer al Poder Ejecutivo. Y ese relato es el relato de la opinión popular. Ese relato es el relato de la opinión pública. El Poder Ejecutivo se respalda en la opinión pública porque no cuenta con fuerza suficiente en el Congreso para poder gobernar y para poder dirigir el país. En ese esquema es que ocurre que para afianzar su posición de liderazgo en materia política, independientemente de los problemas que se dice que el gobierno tiene en otros escenarios en los que aparentemente no actuaría con la suficiente eficiencia, como podría ser los problemas económicos, problemas de transporte, indicadores de gestión, etcétera, etcétera. Y entonces, el Poder Ejecutivo lo que hace es de integrar dentro de el relato que tiene que crear un esquema que le permita fortalecerse ante el Congreso. Y ese punto de quiebre para el Poder Ejecutivo, en este caso, es el tema del levantamiento de la inmunidad parlamentaria. Y a partir de eso, realiza su diagnóstico. El diagnóstico del Poder Ejecutivo, a mi juicio, es equivocado. En primer lugar, existen elementos fácticos a partir de los cuales se monta la impresión de que es necesario corregir la inmunidad parlamentaria. Dentro de esos elementos están algunos que ha mencionado el profesor Ernesto Álvarez, el caso del Comepollo, tenemos el planchacamisas y tenemos otros casos que se conocen en la Comisión de Ética como casos en los que los congresistas mochan el sueldo a los empleados o no hacen informes correctos dentro de sus informes de representación o mutilan las hojas de vida incluyendo información que no corresponde. Entonces, a partir de esa realidad que los medios difunden y de las que se vale el Poder Ejecutivo para señalar las deficiencias advertidas en el funcionamiento del sistema representativo peruano, se monta la imagen de que el Congreso funciona mal. Como el Congreso funciona mal, entonces hay que ver cómo se corrige. La señora Alcorta. Chiquito también. Tiene toda la razón. La única diferencia es que nosotros somos muy visibles, somos abiertos, estamos expuestos. Pero ¿qué pasa en el Poder Judicial? ¿Qué pasa en la Fiscalía? ¿Qué pasa en la Municipalidad? ¿Qué pasa en el Poder Ejecutivo? En la reunión de gabinete nadie sabe. Nosotros somos expuestos, abiertos, por todas partes. Nada más, gracias. Felizmente que no es mi competencia los asuntos vinculados al Poder Judicial porque me metería un problema mucho más grande. Ya tengo suficiente diciendo lo que estoy diciendo. Ya estamos listos para irnos, así que no hay problema. Bueno, como les decía, se monta dentro de esta urdimbre un relato dentro del cual los congresistas van a tener que pasar una prueba. Y la prueba será, ¿cuánto de lo que vistan ustedes se condice con la naturaleza del vestido que les ha preparado el sastre? ¿Cuánto es lo que va a revelar de ustedes la incompetencia o la estupidez? En palabras de Andersen, no son mías, lo repito. Y por otro lado, ¿cuánto es lo que ustedes están dispuestos a picar el anzuelo del simulacro que se está tejiendo desde los medios de comunicación para fortalecer las posiciones del Poder Ejecutivo? Entonces, existen estos hechos. Las deficiencias demostradas en el Congreso, porque no se ha actuado con la suficiente drasticidad o celeridad respecto de casos de público conocimiento, son los que generan que haya una opinión pública contraria y los que generan también que se estructure el relato del Poder Ejecutivo para generar una posición más favorable al gobierno que suponga el arrinconamiento del Congreso. Entonces, fíjense cómo el tema de el levantamiento de la inmunidad parlamentaria por la Corte Suprema, como lo señala el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo, es parte de un montaje donde, como en el caso de las
los clásicos casos de la decapitación femenina, donde Medea, conocida como una hechicera que hipnotizaba a sus rivales, como el ejecutivo se convierte en Medea, o se convierte en Salomé, o se convierte en Judith, para ofrecer la cabeza de Holofernes, o para ofrecer la cabeza de Juan el Bautista a sus enemigos. Entonces, el pueblo es el que va a favorecer, Presidenta, interrupción. ¿Puedo interrumpir la exposición del señor Gembes? Congresista Meléndez. Sí, le pediría al señor Delgado Gembes que más bien se centre en el proyecto del Ejecutivo y no haga valoraciones subjetivas, ¿no? Yo creo que decir que hay un Dream Team, que se atendió un montaje, no me parece correcto, Presidenta. Yo creo que aparte del proyecto del Ejecutivo, también hay otros proyectos que han presentado algunos colegas parlamentarios. Caso de la congresista Donaire, el congresista Tubino, la congresista Beteta. Yo no creo que ellos estén metidos en un montaje, Presidenta, no me parece. Gracias. Congresista Alcorta. Acá estamos desde las 9 de la mañana todos los días. El señor oficialista acaba de entrar. No ha participado en nada haciendo el oficialismo, debería estar acá todo el día. Acá hay libertad para expresar, aunque no les guste a algunos. Esta es la libertad que tenemos en este Congreso, para el cual hemos sido elegidos. Que pida la palabra y exponga lo que quiere exponer. Pero no se le puede atacar a una persona que ha venido invitada de la manera... Interrupción, así no es, señora. También respetos. Yo le pido con todo respeto la interrupción al señor Samuel Abad, con el que no coincidimos, pero con todo respeto, ambos, mutuamente, discrepamos. Pero así tampoco, no es la forma. Que el señor que es lo final venga temprano, pues que se bañe temprano y esté temprano acá. Por alusión, Presidente. Meléndez. Presidente, solamente quiero puntualizar, la congresista Alcorta siempre dice que llego tarde y eso es mentira, Presidente. Todo el tiempo llego a la hora que empieza la sesión. Entonces, Presidente, yo le pido a la congresista Alcorta que diga la verdad, que no mienta a cada momento al país. Gracias, congresista Meléndez. Congresista, los invitados acá exponen su posición libremente, en tanto citen fuentes, en tanto hagan analogías que usen para citar determinados sustantivos o adjetivos, forma parte de los contextos. Yo le pido que tome nota de aquellos cuestionamientos que tengan las posiciones que vierten los señores invitados esta tarde, a fin de que estos sean tomados en cuenta en el debate. Doctor Delgado, para que continúe con su exposición, por favor. Muchas gracias, señora. Pero quisiera, en todo caso, expresarle mis consideraciones al señor Meléndez. Probablemente el concepto de montaje sea el que lo haya perturbado su comprensión de los alcances que estoy ofreciendo. El concepto de montaje que utilizo es el mismo que utiliza en las artes escénicas. Uno que crea un escenario, y en la creación de un escenario se están desarrollando estrategias. La estrategia del Poder Ejecutivo es crear un montaje donde el Congreso tenga una parte y el Ejecutivo tenga la otra. Sí, termine el expositor, por favor. Entonces, no se trata de una connotación peyorativa donde se presuma que el Poder Ejecutivo está mintiendo o engañando. Simplemente es la construcción de un relato como los que se construyen cuando uno va a una obra de teatro. En la obra de teatro se representa una realidad. Lo que el Ejecutivo hace cuando tiene una estrategia de relación con el Congreso es montar. Es decir, se realiza un montaje donde el Congreso tiene una ubicación como actor, como un protagonista más, donde el principal aliado del productor de la obra son los medios de comunicación a los cuales uno tiene que recurrir para que cubran mejor el montaje, es decir, la obra escenificada en el teatro. ¿En qué teatro? En el teatro de las instituciones políticas, de las cuales el Congreso es una parte. Ese es el sentido que le quise dar y le pido disculpas si es que se entendió de una manera despectiva o peyorativa. Lourdes, en el caso favor. que se haya entendido. En el caso. Si no ha sido el caso, creo que la explicación basta porque en realidad estoy utilizando términos que son propios del arte más que
de una connotación ética. Entonces, como decía yo, en este relato, así como las sirenas encandilaban a Homero y a la tripulación de argonautas, de esa misma manera los medios de comunicación también son utilizados para encandilar a la población de manera que se tome partido y que el Congreso pierda de vista qué es lo central. Si de lo que se trata es de corregir lo que se señala que está mal, como son los aspectos subrayados por el Poder Ejecutivo, llámese el come pollo, plancha camisas, limpia pies, o todos los casos que ve ética y que no se llegan a resolver oportunamente. Si el Ejecutivo tiene razón, el problema no es que tenga o que no tenga razón, el problema es cuál es la causa por la cual ocurre eso. Y la causa no es que el Congreso desempeñe bien o mal sus funciones en la Comisión de Ética o en la Comisión de Levantamiento de Inmunidad. El problema es anterior a eso. El problema es que los congresistas que llegan no tienen las suficientes competencias para ocupar el puesto. Esto lo he mencionado en alguna ocasión anterior en la propia Comisión de Constitución, cuando la señora Úrsula Letona era presidenta de la comisión. Recuerdo que tenía a mi izquierda a la congresista Donaire, donde mencioné explícitamente que el problema que teníamos es que los congresistas llegan a postular sin que se sepa si tienen algún perfil de competencias necesario para reducir la brecha que existe entre lo que exige la Constitución, que es tener una cantidad de años determinada, que es tener la nacionalidad peruana y no tener ningún impedimento de carácter penal. Si se cumplen esos tres requisitos, se puede ser congresista, perfecto. Pero ¿eso basta para desempeñarse correctamente en la gestión parlamentaria? No. Y ese problema, quien tiene que resolverlo es el partido político. Pero para eso necesitamos que los partidos se interesen lo suficiente y que tengan los incentivos necesarios para no tener que preocuparse de cómo llegar al Congreso. Porque no puedes llegar si no tienes dinero para una campaña. Y tampoco puedes llegar si no tienes a postulantes capaces de convencer a la población respecto de la idoneidad con la que tú puedes ejercer el puesto. Para empezar, los partidos políticos, por ejemplo, no han hecho el ejercicio de determinar cuál es el perfil de competencias que ellos le ofrecerán al Congreso una vez que sus representantes ocupen un escaño. No hay un análisis de perfil de competencias. Por lo tanto, si no hay eso, tampoco existe un sistema para capacitar a los militantes de los partidos de forma que cuando se postulen a una elección, ahora que se está discutiendo el tema de las elecciones primarias, si son cerradas, si son abiertas o no, se debe permitir que quienes postulen a un puesto en las elecciones primarias sean gente que ya esté capacitada, certificada, ¿en qué? En esas competencias. ¿Qué tipo de competencias? Perfil cognitivo, para empezar. O sea, se requiere que quien llegue al Congreso por lo menos sepa qué cosa es la Constitución y no que digan, por ejemplo, que el presidente de la República es quien presenta la cuestión de confianza. O sea, ¿cuántas veces escuchamos, voy a presentar cuestión de confianza? Por favor, quien presenta la cuestión de confianza es el presidente del Consejo de Ministros. Y es una devaluación de nuestro sistema político. ¿Por quién? Por una persona que no está preparada para desempeñar el puesto. Es una ausencia de una competencia de carácter cognitivo. Con eso no ofendo tampoco. Simplemente estoy reconociendo que hay fallas en el proceso de postulación. Así como hay necesidad de tener perfiles de competencias de naturaleza cognitiva, también hay necesidad de que tengan competencias en materia ideológica. Si yo pertenezco a un partido, yo tengo que saber cuál es la doctrina de mi partido, cuál es el plan de mi partido, cuál es mi programa, con qué voy a llegar yo al Congreso para discutir cuáles van a ser las prioridades estratégicas dentro de un periodo determinado, qué proyectos se deben aprobar y por qué son relevantes para la sociedad. Tendría necesidad de contar con un perfil de competencias de carácter ético o evitar que tenga algún tipo de deficiencias de carácter mental que impedirían, por ejemplo, un oligofrénico no podría pertenecer al Congreso por más que tenga 25 años de edad. Y eso tiene que cernirlo, tamizarlo y filtrarlo el partido político. Entonces, este tipo de deficiencias son las que generan el problema. Si ese es el problema, ¿cómo pretendo solucionar el problema con una solución que no tiene nada que ver? O sea, esta es una propuesta que no tiene relación con la causa del problema que se pretende solucionar.
Y si esto es así, se cae por su peso el proyecto presentado y por lo tanto también la cuestión de confianza que planteó el gobierno. No puede hacer una cuestión de confianza sobre un absurdo, porque no puedo empujar yo al Congreso a que me apruebe mi proyecto sí o sí cuando se trata de un proyecto que no tiene ni pies ni cabeza respecto de la realidad que pretendo conjurar. La realidad que yo pretendo conjurar son las deficiencias en los actos que se realizan en el control estatutario, es decir, en la Comisión de Ética, en la Comisión de Levantamiento de Inmunidad. Si eso es lo que hay que corregir, necesitamos congresistas idóneos desde el punto de vista ético, cognitivo, constitucional, ideológico, etcétera. Pero eso no se corrige con un proyecto. De lo contrario, ocurrirá lo que los italianos dicen: cuando el dito indica la luna, el imbécile guarda el dito. Es decir, cuando el dedo indica la luna, el imbécil mira el dedo. No podemos mirar el dedo. Este no es un caso en el que hay que mirar el dedo. Lo que hay que mirar es cuál es la causa del problema. De lo contrario, nosotros vamos a convertirnos en un problema más adicional a los que se nos está generando con las deficiencias observadas. Entonces, creo que con eso ya basta, señora, para generar más problemas. Usted ha sido invitado por la Comisión de Constitución, doctor César Delgado Guembes, en el marco de la disposición de los miembros de obtener diferentes puntos de vista, y para eso a todos se nos exige tolerancia. Muchísimas gracias. Y vamos a dar el uso de la palabra al doctor Aníbal Quiroga León, abogado magíster en investigación jurídica por la Pontificia Universidad Católica del Perú, profesor principal en dicha universidad y en las universidades de Lima y de Ciencias Aplicadas, expresidente del Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría General de la República, miembro de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional, autor de diversos ensayos y libros de su especialidad, conferencista, analista político, colaborador en diversos medios peruanos y catedrático universitario. Tiene usted el uso de la palabra, doctor. Muchas gracias, señora presidenta. Señora presidenta, señores congresistas, es ciertamente un honor estar nuevamente en el Congreso, en una comisión tan importante como la Comisión de Constitución, para expresar algunos conceptos propios acerca de lo que está en debate, que no es poca cosa, porque estamos debatiendo, o ustedes están debatiendo un proyecto que pretende regular la Constitución de manera distinta en materia de la inmunidad parlamentaria. Quisiera hacer un par de digresiones previas, ¿no? La primera es que este debate constitucional de este proyecto en cuestión está en medio de un debate constitucional muy importante, que es ciertamente una reforma constitucional, la más ambiciosa que se ha podido plantear desde que está en vigencia la Constitución del año 93. Quiero decir con esto que los proyectos que ha enviado en general el Poder Ejecutivo plantean la reforma de muchos artículos de la Constitución, algo que desde el año 93 no se había planteado hasta ahora. Por lo tanto, parece indicar que estamos en un proceso constituyente en donde algunos aspectos de la Constitución tendrían que ser reformados. Sin embargo, tengo la impresión de que no hay el ambiente apropiado para ese proceso constituyente, porque no hay el consenso necesario para hacerlo. De acuerdo a la Constitución, se requieren 2 votaciones en legislaturas ordinarias sucesivas, de 87 votos en cada una de ellas. Por lo tanto, lo que dice la doctrina, lo que dice la historia, es que los procesos constituyentes parten primero de un consenso político. Todos los procesos constituyentes se han dado a partir de un consenso político, en donde las fuerzas políticas se ponen de acuerdo para hacer o una nueva Constitución o reformar una parte de ella. El actual proceso implica la reforma más importante de la Constitución del año 93, y tengo la impresión de que no estamos en medio de un debate constituyente apropiado por ausencia de ese consenso básico. En segundo lugar, yo quisiera decir que no comparto la tesis que se ha esbozado de que en el derecho constitucional, porque alguna institución sea antigua o tenga su nacimiento en la antigüedad, ya se ha convertido en obsoleta. Si eso fuera así, entonces diríamos que la libertad también es obsoleta, porque fue uno de los primeros derechos que se fundaron con el Estado moderno de Derecho en el siglo XVIII. Y también diríamos que la separación de poderes que plasmó Montesquieu en función de lo que había expresado Locke
también sería una institución pasada de moda porque tiene varios siglos de vigencia. Eso no es así. La primera pregunta que uno tendría que hacerse, creo yo, con todo respeto, es cuál es la naturaleza de la inmunidad parlamentaria, para qué sirve, ¿no? Cuando en el siglo XII se le quita al rey Juan Sin Tierra en Inglaterra la posibilidad de legislar, porque como todo rey tenía las tres facultades en la mano, la administración, el juzgamiento y la legislación, y el pueblo, a partir de lo, como bien señaló Ernesto, para, digamos, no ser esquilmado económicamente, lanza la munición, no hay impuestos sin ley o no hay impuestos sin representación, el rey cede por la presión popular y acepta tener un parlamento que legislara, y él ya no va a legislar más. Pero el rey no era muy proclive a eso, entonces, ¿cómo hacía para que el parlamento no se reuniera? Detenía a los parlamentarios. Y de ahí surge el nacimiento del habeas corpus. El habeas corpus es una institución consagrada a partir justamente del nacimiento del parlamentarismo para evitar que una persona fuera arrestada arbitrariamente por el poder político. Han pasado muchos siglos y ha pasado mucha agua bajo el puente, y hoy día se podría afirmar que en el Perú que no hay persecución política, como en el pasado. Es decir, hoy día el presidente de la República o quien detente las facultades en el sentido exacto de lo que es detentar, que es tener sin poder, sin justificación, ya no ordena a la policía que detenga a una persona o que arreste a una persona, ya no existe eso. Yo podría decir, sin temor a equivocarme, que la última detención masiva de orden político se dio en el año 77-78, cuando un grupo de personas de izquierda precisamente fueron detenidas arbitrariamente por el Ministerio del Interior, sin orden judicial, sin orden fiscal, sin proceso, fueron confinadas en el aeropuerto, subidas a un avión, ¿no es cierto?, y trasladadas a la Argentina, sin saber a ciencia cierta cuál iba a ser su destino. Fueron 78 personas, todas ellas que compartían una ideología de izquierda en sus distintas manifestaciones, que fueron confinadas arbitrariamente en campos militares en la Argentina. Y la pregunta es ¿cómo regresaron? ¿Cómo fue posible que el régimen militar de entonces que los llevó, que fue la última gran deportación, porque después de eso no han habido deportaciones, paréntesis, en clase yo siempre les cuento a los alumnos cómo eran las deportaciones que yo las llegué a ver, o cómo eran las detenciones policiales que las llegué a ver, ¿no es cierto?, porque ahora no se ven eso, es una cosa que está en la historia. ¿Cómo es que regresaron esos representantes de la izquierda? Pues fueron elegidos a la Asamblea Constituyente, y al ser elegidos a la Asamblea Constituyente, que se instaló en el año 78, adquirieron inmunidad, y al adquirir inmunidad, el gobierno militar no tuvo otra alternativa que aceptar su regreso, en la gran mayoría que fue elegido con el voto preferencial, justamente para favorecerlos, para permitir su reivindicación política y que a partir de la inmunidad tuvieran vigencia dentro de la sociedad y no sean perseguidos de esa manera. Para eso sirve la inmunidad. Entonces, claro, han pasado años, ya no, felizmente, tenemos una Defensoría del Pueblo, tenemos un Ministerio Público, tenemos un sistema judicial que más o menos funciona, y hoy día ya el ministro no le da una orden a nadie para que sea detenido. Tampoco nadie puede ser expatriado porque la Constitución prohíbe la expatriación de los peruanos. Por lo tanto, hoy día la persecución política se ha sofisticado un poco. Ahora se hacen procesos judiciales, ¿no? Entonces hablamos de la judicialización de la política y la politización de la justicia. Entonces, la primera pregunta sería, ¿para qué sirve la inmunidad parlamentaria? Para permitir el funcionamiento del Congreso. Es un mecanismo que nace con el mismo nacimiento del Parlamento para poder tener una garantía esencial del adecuado ejercicio funcional. Ya no hay persecución política como en el pasado. Hoy día se instrumentan procesos judiciales por parte oficial y por parte de privados también para disfrazar una persecución política, una persecución delictiva. Y entonces, lo primero que tendríamos que hacer, señora Presidenta, con todo respeto, es definir qué cosa es el levantamiento de la inmunidad. El levantamiento de inmunidad no es un proceso judicial, tampoco es un proceso político, es un juicio de negatividad. El parlamentario que es acusado por el Poder Judicial viene al Parlamento y el Parlamento hace un juicio negativo. No es un perseguido político, no es un perseguido por raza, no es un discriminado por razón de su sexo, no es una persona que esté siendo perseguida de manera irregular fuera del sistema judicial.
Si esas 4 condiciones se dan, entonces hay que dar pase a la orden judicial. El Parlamento lo que tendría que hacer, o lo que tendría que haber hecho, a partir de los procesos de levantamiento de fuero, es un juicio de negatividad. ¿Qué cosa no es esto? Si las respuestas son no, entonces se procede el levantamiento de fuero. El Tribunal Constitucional da la razón cuando dice lo siguiente, y eso está en el propio proyecto que ha mandado el Ejecutivo. Dice el Tribunal Constitucional, se trata de una garantía procesal penal cuyo objetivo es prevenir detenciones y procesos con motivaciones políticas. Se trata de una garantía procesal de carácter político de la que son titulares los cuerpos legislativos del Estado a favor de sus miembros, de forma tal que esos no puedan ser detenidos ni procesados penalmente sin la aprobación previa del Parlamento. Su objeto es prevenir aquellas detenciones o procesos penales que sobre bases estrictamente políticas pretendan perturbar el debido funcionamiento del Congreso o alterar su conformación. Una vez determinada la ausencia de toda motivación política en la acusación, el Congreso tiene el deber de levantar la inmunidad del imputado. Esa es la inmunidad, es un juicio de negatividad. Y sigue diciendo el Tribunal Constitucional, a diferencia de lo que ocurre con el privilegio del antejuicio, en el procedimiento para el levantamiento de la inmunidad parlamentaria, el Congreso no asume un rol acusatorio, sino estrictamente verificador de la ausencia del contenido de la acusación. En estos casos el Parlamento no pretende acreditar la responsabilidad penal del recurrente, sino tan solo descartar los móviles políticos que pudieran encontrarse encubiertos en una denuncia de mera apariencia penal. El análisis lógico permite deducir que la garantía de la inmunidad parlamentaria opera solo respecto a delitos comunes, puesto que en el caso de delitos funcionales, sin importar quién haya cometido una denuncia, y aun cuando haya sido tramitada, con arreglo a la Constitución y al reglamento, tendría que haber un antejuicio constitucional. Entonces se trata de eso. Ahora, si eso es así, y es un juicio de negatividad, ¿por qué ha fracasado? Es una cosa que vamos a tratar de analizar. Que el pedido de levantamiento de arresto o de proceso, como ya he señalado, es un juicio de negatividad excepcional, que pretende descartar que una persecución política de raza, religión o una por condición social o personal. No es un análisis de fondo, no tiene que ver con los hechos que se persiguen, no tiene que ver con el delito, no tiene que ver con la tipificación. Por lo tanto, el Congreso no tendría que entrar ni a definir la tipificación, ni a definir la prescripción, ni a definir las características, sino a definir qué cosa no es, no qué cosa es. ¿Cuál es la situación actual? Ciertamente es una situación muy mala. La opinión pública considera que la institución de la inmunidad es un sinónimo de impunidad. Y ciertamente hay muchos ejemplos que podrían corroborar lo que piensa la opinión pública, y no necesariamente con error. Hay una mala imagen pública porque el tema no ha funcionado. ¿Y por qué no ha funcionado? Porque no se le ha hecho funcionar. Porque no se le ha hecho funcionar. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podríamos hacerlo funcionar? El proyecto en discusión, señora Presidenta, plantea que sea la Corte Suprema la que levante la inmunidad, la que autorice el levantamiento de la inmunidad de arresto o de proceso por delitos comunes. Dice el proyecto que ese es un pedido en debate en la academia. Yo que recuerde, creo estar medianamente informado, eso no se discutió en la academia, ni en la Asociación de Derecho Constitucional. Para mí, en lo personal, el tema de que la Corte Suprema levante el fuero es algo que alguien se le ha sacado de la manga, quizá copiando el modelo colombiano que, como bien se citó acá, tiene su origen no tanto en que Escobar quería copar el Parlamento, sino en el hecho que Escobar quiso entrar al Parlamento para tener inmunidad y seguir haciendo su fechoría de narcotráfico. Esa fue la razón de ser. Entonces, la pregunta es, si esto no ha sido pedido por la academia, ¿no es cierto?, ¿de dónde ha salido? No tengo la menor idea, pero no me parece que sea un tema conducente. Primero, por una cuestión de principio. El Parlamento tiene una legitimación directa. Ustedes han sido elegidos por el voto popular. Unos más, otros menos, pero todos tienen una representación popular. Tienen un mandato popular directo. El pueblo los ha elegido. A la Corte Suprema no la eligió el pueblo. Tiene una legitimación indirecta. Y lo mismo ocurre con los magistrados del Tribunal Constitucional, que es otro tema, ¿no? Yo creo en lo personal, y esto es una digresión adicional, señora Presidenta, que a los magistrados del Tribunal Constitucional hay que dejarlos tranquilos. Bastante tienen con lo que tienen y no hay que darles más facultades que las que les corresponde. Y hemos visto lo que ha pasado hace poco con el tema del Consejo Nacional de Justicia.
en donde el presidente del tribunal ha tenido que salir del tema porque es algo que está fuera de las competencias constitucionales del Tribunal Constitucional. Y cierro con eso la digresión. Entonces, si esto lo va a hacer la Corte Suprema, ¿quién en la Corte Suprema? En la actual situación hay una comisión de magistrados titulares de la Corte Suprema que califica el levantamiento de fuero. Eso fue hecho así cuando se modificó el artículo 16 actual del reglamento del Congreso y cada cierto tiempo la sala plena se reúne y nombra una comisión de vocales titulares para hacer este levantamiento que se hace hacia el Congreso. Pero a mí me parece que eso es irregular, porque la Constitución dice que el Poder Judicial se organiza conforme a su ley y a las leyes de la República, y que sus órganos jurisdiccionales son la Corte Suprema, ¿no es cierto?, la Corte Superior y los juzgados, organizados por su ley orgánica. Y la ley orgánica del Poder Judicial no habla de esta comisión.